Muy buenos días para toda la congregación, para todos los hijos de Yud-Heh-Vav, ¿ok? Gracias por su compañía, gracias por estar nuevamente en un estudio más de la palabra. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el reinado milenial. Como les comentaba la semana pasada, vamos a estudiar durante este año todo lo que tiene que ver con la profecía. Y qué mejor que empezar con el reinado milenial que se está aproximando. Entonces, vamos a iniciar con una oración, a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea su Santo Espíritu el que tome el control de esta reunión, de cada una de las palabras que salen de mis labios, como también de cada uno de los corazones que van a escuchar esto, y así esa semilla se siembre y dé fruto a su tiempo. Padre eterno, bendito y amado Dios Jehová, que gracias te damos a ti por un día más de vida, por permitir a esta congregación recibir este mensaje que proviene de tu Santo Espíritu, que proviene de lo alto. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos lo que ha de ser, lo que ha de venir, porque sabemos que tú no haces nada sin primero revelárselo a tu pueblo, a tus profetas. Gracias, amado nuestro, por tu infinita misericordia, bondad y amor que prevalece en nuestras vidas. Este estudio, Padre Santo, del Reino Milenial es un estudio que te pedimos que seas tú hablándonos a nosotros para, para llenarnos de ánimo, de entusiasmo, de gozo, sabiendo que eres tú quien tienes el control en tus manos de todo lo que se avecina, que ya has predestinado, Padre Santo, un reino para tu pueblo. Asimismo, Padre, te pido que este mensaje que llegue a todas las personas que lo han escuchado, que en el futuro lo van a ver, sea de bendición para ellas, sea de edificación, pero sobre todo sea para transformar sus vidas y estar contigo en la eternidad. Padre eterno, te amamos con todo nuestro corazón, bendecimos este día, como también bendecimos la presencia de tu Espíritu en nuestras casas, para que sea Él quien esté trayendo orden y quien pelee por nosotros esa buena batalla de la fe, y no permita que el enemigo venga a robarnos la paz ni esta semilla que está sembrando en nuestro corazón. Bendito sea tu santo nombre, Dios que va por los méritos y el amor de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, a mis amados, entonces el texto base para el estudio del reinado milenial está en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Este tema de los 1000 años, del reinado milenial, es el momento en el que el Mesías, Yeshua, va a reinar.
Ahora, este tiempo de los 1000 años en el Antiguo Testamento o en la Tanakh se es conocido como el reinado mesiánico. Ese reinado que es esperado por los profetas y el pueblo judío. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos el momento exacto de inicio del tiempo de los 1000 años, o ese reinado milenial de Yeshua, donde no solamente él va a reinar, se nos enseña que también aquellos que son parte del pueblo de Dios, que son fieles a él, a Yud-Heh, van a estar en estos 1000 años reinando con Yeshua. Ese momento exacto donde se empieza el reinado milenial es cuando Satanás, que también acá se nos dice que es el dragón, el diablo, la serpiente antigua, aquella que estuvo en el paraíso haciendo caer a Adán y Eva, es arrojada al abismo y encerrada o encarcelada allí por 1000 años. Así que este periodo de tiempo es un periodo donde no va a existir la maldad ni el engaño del enemigo, de Satanás. Y es un periodo que representa exactamente al Shabbat milenial, un periodo que es de descanso, un periodo donde, como en los Shabbat, se celebra al Eterno, a Yud-Heh. Este periodo inicia después de los 6000 años o el sexto día. Sabemos que cada 6 días, cuando culmina el sexto día, inicia el séptimo, que es el Shabbat. Asimismo, sucede con los 6000 años. Cuando termina el sexto milenio, va a dar inicio al Shabbat milenial. Es aquí donde Dios en Génesis o Bereshit, capítulo 2, vamos a ver precisamente Bereshit, capítulo 2. Dame un segundo, tengo un pequeñito problema acá. Ahora sí necesito la contraseña, señor. ¿No? O sea, está solo Entonces, en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente, hablando del Shabbat. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el reinado milenial de Yeshua tiene que ver con este séptimo milenio o el Shabbat milenial. Este Shabbat milenial tiene un propósito, y el propósito es de bendecir y santificar al pueblo del Eterno, ya que nosotros llegamos de 6 días en los cuales hemos visto la maldad, hemos pasado por una cantidad de oscuridad y de tinieblas, de malas decisiones de nuestras propias fuerzas
Y todo eso tiene que quedar atrás para que en ese reinado milenial Yeshua nos lleve conforme a la palabra a esa santificación para poder ser parte de la eternidad con Yud-Heh, para poder entrar a ese cielo nuevo y tierra nueva que es la Nueva Jerusalén. Todo esto lo vamos a desglobar, vamos a conocer perfectamente de qué es lo que se trata. Ahora, sabemos de estudios anteriores que este reinado milenial está profetizado en Génesis o Bereshit capítulo 6, versículos del 1 al 5, donde dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yud-Heh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yud-Heh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Igual vemos acá cómo lo que está sucediendo hoy en día, esa gran maldad, se está dando por un impulso que está recibiendo el hombre, que está recibiendo la humanidad, y es a través de esos ángeles caídos que se están propagando por toda la tierra y que están generando una influencia en el hombre, en la humanidad, para que la maldad sea a gran manera. Se nos dice que Yud-Heh acá en su propio sentir sabe que el hombre se está dejando influenciar, está escuchando más la voz de aquellas entidades que lo están llevando a la maldad que la voz del Eterno. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial estableció desde el principio de los tiempos de manera profética un periodo de 120 años. Ese periodo de 120 años también hay que tenerlo en cuenta que está unido con Levíticos capítulo 25. Ese periodo de Levítico capítulo 25 vamos a leerlo, porque todo esto nos enseña sobre el periodo de inicio del reinado milenial. Levíticos capítulo 25, del 1 al 13, dice lo siguiente: Yud-Heh habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yud-Heh, o sea, Shabbat. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yud-Heh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te hará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50,
y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere y suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. O sea que aquí vemos lo siguiente. La orden del tiempo para Yud-Heh que está estableciendo para la humanidad, para que la tierra descanse primero, y para que cada uno vuelva a su posesión, a su familia, es un periodo que se cuenta de 7 Shabbat, o sea, de 49, 7 por 7, 49, más se puede decir que un Shabbat adicional, que sería el número 50, y que determinaría el año de jubileo. Si multiplicamos esos 50 jubileos por los 120 años, que nuestro padre dijo que no iba a volver más a contender por el hombre, sino por 120 años, tenemos un periodo de 50 por 120, o sea, de 6.000 años. Así que el día en el que Dios no volverá a pelear más con el hombre, con la humanidad, que sabemos que está influenciada por el enemigo, es en ese año 6.000, que da inicio al 7º milenio. Entonces muchos dirán, pero es que no me cuadran las cuentas, ¿cómo así? Debería ser el año 7.000. No. 6.000, ¿cómo se cuenta? Del año 0 al año 1 es 1, al año 2 es 2, al año 3 es 3, al año 4 es 4, al año 5 es 5, al año 6 es 6, y el día 1 del año 6.000 es el 7º milenio, arranca el 7º milenio. Entonces, estamos próximos a cumplir, como les decía yo, estamos entre 7 y 10 años, no lo sé todavía, pero estamos a 7 o 10 años de que se inicie ese año 6.000, día 1, donde va a venir Yeshua a dar inicio a esos 1000 años del reinado milenial. Se va a dar inicio ¿a qué? A un tiempo de bendición y santificación para el pueblo del Eterno. Pero asimismo, también, a medida que vamos a ver este estudio, vamos a comprender dónde va a ser encarcelado esa serpiente antigua. Vamos a conocer a quiénes va a recoger Yeshua. ¿Quiénes son los que van a morar con él esos 1000 años? ¿Qué es lo que va a suceder exactamente durante esos 1000 años? Tanto para los que no fueron recogidos con Yeshua y para los que están con él reinando. Porque aquí se dice que se va a juzgar. Ese periodo es un periodo de 1000 años que se va a vivir acá en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos comprender qué es lo que va a suceder, qué es lo que Dios ya tiene destinado para toda la humanidad. En segunda de Pedro, capítulo 2, vemos lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 al 5. Vamos a iniciar leyendo del 1 al 5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente
herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, acá estamos viendo que Dios va a juzgar con mucha dureza a aquellos pastores o falsos profetas que están enseñando un evangelio de la prosperidad, donde de manera sutil llevan a las personas a la salvación, entre comillas, pero lo que realmente están buscando de esas personas es lucrarse. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, que lo que están haciendo es vendiendo el evangelio verdadero. Ese evangelio que nuestro Padre Celestial ha querido hacer llegar a nosotros, a toda la humanidad, para que seamos salvos a través del Mesías. Es un evangelio gratuito. No tiene precio. La sangre de Yeshua no tiene precio. Pero, tristemente, en las iglesias le han puesto precio. A través, entre comillas, de un diezmo, a través, entre comillas, de una ofrenda, a través, entre comillas, de pactos, de votos, etc. Pero acá Dios está diciendo que en este tiempo van a haber falsos profetas y que Él los va a juzgar. Los va a juzgar de igual manera que va a juzgar a esa serpiente antigua, a esos ángeles que pecaron. Sigue diciendo los versículos 9 al 15. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El juicio que viene para esos falsos pastores que se han dejado influenciar por el enemigo es muy grande. Es algo que nadie va a querer vivir. Acá dicen que esos pastores, falsos pastores, pronuncian un juicio en contra de toda la humanidad sin saber lo que les viene a ellos. Dicen que ellos hablan cosas que no logran entender.
que buscan recibir un galardón a través de su injusticia, o sea, que la gente les dé recursos, dinero, a través de ese mal juzgamiento que están haciendo. Dice que ellos seducen a almas que son inconstantes, a personas que quieren conocer de Dios, pero que vuelven al mundo y que otra vez se arrepienten, pero vuelven a caer en pecado. Y claro, esos falsos pastores lo que buscan es vender indulgencias, hacer que las personas que sean inconstantes vayan cada domingo a la iglesia y allí a través de un diezmo, una ofrenda, reciban el perdón de los pecados. Esos pastores de pronto iniciaron con un corazón muy bonito de enseñar la palabra, pero se desviaron en el camino, siguiendo el camino de Balaam. Recordemos que Balaam era un profeta de Dios que por causa de un rey extranjero que le dio una plata, una ofrenda para maldecir al pueblo de Israel, Balaam cayó y lo hizo, se dejó tentar. Así mismo pasa, y que he visto, he escuchado a muchos pastores decir, es que ya no es Israel, ya el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia. No es así. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a ver ese tema que es muy importante y muy diciente para todos. Versículos 17 al 19, en 2 de Pedro capítulo 2 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces acá vemos que Dios está diciendo que esos falsos pastores son fuentes sin agua y que va a llegar el tiempo en el cual la más densa oscuridad, el abismo, está reservado para siempre para ellos. Hablan palabras infladas, palabras que solamente buscan adular, enaltecer, pero a ellos mismos, no al Dios Padre eterno. Prometen libertad, prometen paz, prometen una gran cantidad de cosas, pero que no hablan de la verdad, no hablan de Yeshua, no hablan de ese juicio venidero porque les da miedo, no hablan de muchas cosas que se tienen que hablar para que sepamos cómo debemos actuar en este último periodo, en este último tiempo. La libertad no es a través del dinero, es el dinero el que esclaviza a la persona. La libertad está en la palabra del Eterno. Es allí donde encontramos la verdad y donde nosotros como hijos del Eterno vamos a poder afrontar ese tiempo que se viene sabiendo dónde nos vamos a parar. El enemigo ha engañado a la humanidad entera, haciéndole creer toda clase de mentiras. Esas mentiras que conducen a una falsa paz, a una falsa seguridad, a una falsa alegría. En Lucas 17, versículos del 26 al 30, se nos dice lo siguiente. Lucas 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lo está diciendo Yeshua. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Oiga muy bien, entramos en los tiempos de Noé. En esos tiempos que leímos al inicio, donde era continua maldad, donde el enemigo tenía el control y se aprovechaba de los hombres y de las mujeres. Este reinado milenial de Yeshua tiene un gran propósito. En esos 1000 años, él, Yeshua, nos va a enseñar la verdad del Eterno, la cual es para su pueblo. Y a medida que nosotros avancemos en este estudio, vamos a comprender esa verdad que realmente es el estilo de vida que Yud-Heh quiere para su pueblo. Así que lo que hemos leído hasta ahora, en un breve resumen, dice que el reinado milenial se da después del 6º milenio, en el inicio del año 6000, día 1, que es el Shabbat milenial, o sea, el jubileo número 120. Segundo, que este reinado inicia con el encarcelamiento de Satanás, por lo cual no va a haber maldad durante esos 1000 años. Tercero, este periodo es para que nuestro Padre Celestial nos enseñe a través de Yeshua, de su Hijo, lo que hay en la palabra. Y así nosotros podamos estar con Él, con Yud-Heh, en la eternidad y hacer lo que a Él le agrada. Pero para conocer el reinado milenial de Yeshua debemos conocer 3 teorías que hay, 3 posiciones que se han enseñado durante, se puede decir, los últimos 50 años. Primero, el postmilenialismo. Este punto de vista enseña que Yeshua regresará a la tierra después del reinado milenial. Así que Yeshua, en vez de reinar en un trono terrenal en Jerusalén, reina en la tierra por medio de la expansión del Evangelio, por medio de los valores éticos y morales del cristianismo en todo el mundo. Es así que Yeshua va a recibir al pueblo de Dios para luego juzgar al impío y conducir a ese pueblo hacia la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, que después vamos a estudiar, que se encuentra en Apocalipsis 21. Así que esta posición enseña que el mundo se vuelve cada vez mejor y hay mejores personas convirtiéndose al cristianismo, y que ese mundo cristiano es el que va a reinar acá en la tierra, y que son los representantes de Yeshua por 1000 años. Entonces, de una vez, ¿es verdad esto? ¿Está sucediendo esto? ¿Está el cristianismo reinando en el mundo? El mundo cada día es mejor. ¿Y Satanás está encerrado? No, nada de eso se ha cumplido. O sea que esta teoría del postmilenialismo no se cumple. Fue algo que se enseñó de manera errónea en la iglesia cristiana. En Mateo 24, se los dejo de tarea, aunque ya casi la gran mayoría lo ha leído y sabe qué consiste. Mateo 24. Los discípulos de Yeshua le preguntaron a él sobre el fin de los tiempos y sobre su regreso. A lo que Yeshua les declaró que será una época de mucha maldad, de falsos profetas, de tribulaciones, de guerras, de persecuciones. Así que Yeshua, en sus propias palabras,
nos dice lo que debe suceder antes del reino milenial y que contradice a esta teoría del postmilenialismo. Vamos a ver la segunda teoría. Se llama amilenialismo. En este punto de vista se enseña que el reinado milenial comenzó desde la resurrección de Yeshua e indica que Yeshua está reinando por 1000 años y que va a reinar por la eternidad. Que es un reinado espiritual. Pero según las escrituras, Yeshua va a venir a reinar físicamente acá sobre la tierra. Y contrario a este pensamiento, Yeshua no va a estar en el espíritu, sino físicamente con nosotros. Ahora, del día que murió Yeshua a estos tiempos ya casi se van a cumplir 2000 años. Y se dice que es un reinado milenial, o sea, por 1000 años. Entonces, tampoco cumple esta teoría de amilenialismo que se ha enseñado. Vamos a leer la tercera. La tercera teoría es el premilenialismo. Premilenialismo. Este punto de vista nos enseña que Yeshua volverá físicamente a la tierra y se establecerá como rey en Jerusalén, dando inicio a un periodo de 1000 años del reinado milenial. Yeshua recogerá a todos los miembros que son parte del pueblo de Israel y los llevará a esa tierra prometida, a esa tierra de Israel donde reinarán con él por 1000 años. Y esta es la interpretación literal de lo que leímos ahorita en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Ahora, esta es la teoría en la cual yo creo que nos basamos gran parte de los que estamos esperando a Yeshua, de los que estamos estudiando la palabra de manera profunda. Que Él venga a recoger en esta tierra y que nosotros lo veamos de manera física. Entonces muchos me dirán, pero Guillermo, si usted nos ha enseñado que si Él va a venir, nos va a levantar, pero no en cuerpo, sino en alma y en espíritu. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo que es la transformación de los cuerpos. Lo que significa levantar a los muertos o aquellos que murieron por su nombre, por la palabra, y que al ser levantados no van a ser levantados físicamente, sino que van a ser levantados espiritualmente. Pero nos vamos a reunir en el espíritu todos con Yeshua el Mesías, al cual vamos a ver, al cual toda la tierra va a ver físicamente. Pero esto se lo vamos a hablar de manera profunda la próxima semana. Ahora, para poder entender todo lo que tiene que ver con el séptimo milenio, debemos saber lo siguiente. Primero, que en el judaísmo existen dos perspectivas sobre el Mesías. El judaísmo cree en dos Mesías. Mesías ben Yosef y Mesías ben David. Donde Ben Yosef es un Mesías benevolente, o sea, el hijo de José, el Mesías hijo de José. Es un Mesías benevolente, misericordioso, lleno de amor. Mientras que el segundo Mesías, Ben David o hijo de David, es ese Mesías que en el pueblo judío se está esperando a que venga, ya que va a venir a traer juicio, a conquistar. Viene con ira y va a entregar o va a llevar a Israel hacia la tierra prometida.
La segunda posición es aquella que se habla entre comillas en el cristianismo, donde el Mesías Ben Yosef o hijo de José y el Mesías Ben David o hijo de David son el mismo en Yeshua, siendo Ben Yosef o hijo de José Yeshua en su primera venida y el Mesías Ben David o hijo de David Yeshua en su segunda venida. He estudiado a diversas religiones. He puesto a leerme un poquitico sobre lo que ellos piensan sobre el Mesías de cada una de sus religiones. Es increíble saber que todas las religiones, sin excepción, están esperando a su Mesías. Están esperando esa venida de ese Mesías, de esa religión. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no será que nuestro Padre Celestial a todas las religiones ya les mostró que viene Yeshua precisamente en su segunda venida para traer esa paz, para juzgar al enemigo, porque son posiciones de todas las religiones muy similares, pero que tristemente ellos las ven desde su punto de vista de idolatría y no desde el punto de vista de Yud-Heh-Vah-He como el único Elohim que quiere traer salvación a la humanidad. Entonces sabemos que todo el mundo está esperando un Mesías, solamente que se difiere en que ellos lo ven desde su punto de vista de religión, nosotros lo vemos desde el punto de vista del Eterno, de Yud-Heh-Vah-He. Que ¿cómo sabemos que Guillermo está hablando de la religión verdadera, del Mesías verdadero, sabiendo que entonces hay tantas posiciones? Pues hombre, yo solamente les digo, es que yo lo que estoy enseñando es desde el punto de vista del Eterno, sin religiones, sin mezclarme con nada del mundo, sin idolatría hacia ese Mesías. Entonces, cada persona, como también hace poco hablé con alguien y le dije esto mismo, cada persona decide qué creer. Cada persona toma su propia decisión en ver a ese Dios, a ese Elohim, a Yud-Heh-Vah-He, y escuchar sus palabras y decidir si quiere seguirlo a él o no. Entonces, toda la humanidad espera un Mesías, toda. Sabemos entonces que sí va a venir, porque es un sentir que hay en toda la humanidad. Va a venir. Yo pienso que es Yeshua, yo estoy casi seguro, 100% que es Yeshua. Conforme a la forma como mi Padre Celestial o nuestro Padre Celestial me ha hablado, me ha enseñado y que he podido ver y sentir a través de estos años. Ahora, hay otra cosa que debemos comprender para poder entender todo lo que tiene que ver con la profecía del fin de los tiempos. Y son 3 términos: hebreo, israelita y judío. Esto es supremamente importante, conocer qué significa cada uno de esos 3 términos. Vamos a empezar con el término de lo que significa hebreo. Este término proviene, o la primera aparición en la Biblia la encontramos en
Bereshit o Génesis, capítulo 14, versículo 13, donde se nos dice que Abraham, el hebreo, ahí se da la primera calificación de Abraham, el primer patriarca del pueblo judío, del pueblo israelí. O sea que Abraham no era ni judío ni israelita, era hebreo. Y todos los descendientes de Abraham son igualmente llamados hebreos. Hay dos razones. Bueno, Abraham en esa época se le conocía como el hebreo porque él cruzó el río Éufrates. La palabra hebreo viene de Eber, de Ibrim en hebreo, que es la número 5677 en el diccionario hebreo, y significa cruzar. Significa el que viene del otro lado. En Génesis o Bereshit capítulo 11, versículos 14 al 16, encontramos un nombre. Ese nombre es Eber. Y Eber es un antepasado de Abraham. Y de ahí viene la palabra Ibrim. Así que esto hace referencia a que Abraham pasó de la tierra de Mesopotamia hacia la tierra de Canaán. Lo que hoy en día podría ser un refugiado, un extranjero que viene de una tierra lejana. Esto está sucediendo en el fin de los tiempos. Vemos por todo el mundo cómo hay inmigración, cómo las personas están saliendo de muchos países para irse a otro país. Lo vemos con Venezuela, lo vemos con los países de África, lo vemos en todo el mundo. Gente que sale de un país para irse para otro. Están cruzando el río. Y ellos lo están haciendo de manera física. Pero lo que no saben es que en el cielo, de manera espiritual, eso está sucediendo también para poder cruzar las puertas del reino de los cielos y ser parte del pueblo de Dios. Recuerden que lo que es en el cielo también es en la tierra. Ahora, Abraham dejó el politeísmo y se convirtió al monoteísmo, dejando atrás diversas costumbres y tradiciones que existían en el mundo en esa época. De igual manera, el idioma hablado por Abraham y sus descendientes es conocido como el hebreo. Ahora vamos a ver el término israelita o Israel, siguiendo con Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, quien a su vez tiene un hijo llamado Jacob. O sea que Jacob es el nieto de Abraham. Y en Bereshit, Génesis, capítulo 32, versículo 28, encontramos la primera vez la palabra Israel. Y es cuando ese ángel que se encuentra peleando con Jacob y es representante de Dios, le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. En el hebreo, en el diccionario hebreo, la palabra Israel es la número 3478 y significa el que lucha con Dios, el que gobierna como Dios, el príncipe de Dios. Entonces, acá vemos algo muy interesante, que el pueblo de Israel es
un príncipe para Dios. Es su amada, es una princesa. Pero que también ese mismo pueblo lucha con Dios. Libra sus batallas, pero tomado de la mano de Dios. Pelea con Dios. Es más, ve a Dios en medio de sus guerras, de sus batallas. Pero también se nos dice que ese pueblo, el Eterno, gobierna como Dios. Óigame muy bien. No gobierna con Dios, sino gobierna como Dios. Para gobernar como Dios hay que conocer la palabra. Saber cuál es la voluntad de Él, saber qué es lo que Él quiere. Entonces, ahí ya conocimos lo que es Israel. Tercero, vamos a ver lo que es judío. Pero seguimos con la misma historia, con Jacob, que ahora es llamado Israel. Y en Génesis, o Bereshit, capítulo 35, del 22 al 26, encontramos que Jacob tiene 12 hijos. Pero cada vez que yo hable de Jacob, ustedes también en su cabecita piensan Israel. Porque son el mismo. Jacob y Israel son el mismo. O sea que Israel tuvo 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Es el cuarto hijo. Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Esos son los 12 hijos de Jacob o de Israel. Y el cuarto descendiente es Judá. O sea, uno de los 12. Y es de donde descienden los judíos. Ahora, a los 12 hijos de Jacob se les conoció como las 12 tribus. Y según la repartición de las tierras que hizo Dios por medio de Josué, que encontramos en el libro de Josué, capítulos 13 al 21, podemos observar que la nación de Israel se distribuyó entre las 12 tribus de que son los hijos descendientes de Jacob. Por ejemplo, vamos a ver. Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Josué era de la tribu de Efraín. Sansón era de la tribu de Dan. Pablo de Tarso era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, al pensar que los israelitas son judíos, es como pensar que todos los colombianos seríamos caleños o seríamos paisas. Es un error. Por eso es importante que nosotros conozcamos todo este tema del reinado milenial, porque la próxima semana que vamos a profundizar sobre el reino milenial, vamos a entender quiénes son los escogidos, quiénes son los llamados, quiénes van a estar allí y por qué es tan importante conocer este tema de las 12 tribus. Ahora, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, encontramos algo que es muy, muy, muy importante para todos. Es más, les puedo decir que es el tema más importante para la humanidad, para todo el pueblo del Eterno que se encuentra disperso por todo el mundo, y es la división de Israel. ¿Por qué es tan importante esto? Se los voy a esbozar, se los voy a explicar y ya ustedes al fin lo van a comprender todo. Dice así: el rey Salomón, que nos narra en Primera de Reyes capítulo 11,
se unió en yugo desigual con mujeres que adoraban a falsos dioses. Ellas hicieron que el rey Salomón adorara a sus falsos dioses y les levantaran altares, y les hiciera ofrenda y holocaustos. Dios, Yud-Keh-Vah-He, al observar que el rey Salomón había desviado su corazón hacia la idolatría, hacia falsos dioses, le envió profetas con un mensaje de arrepentimiento. Pero Salomón no escuchó y se mantuvo o continuó con la idolatría. Por lo tanto, Dios, Yud-Keh-Vah-He, declaró que iba a romper el reino de Israel y lo iba a dividir. Pero que esto, por amor a David, al padre de Salomón, no lo iba a hacer en el reinado de Salomón, sino que lo iba a hacer era en el reinado del hijo de Salomón, o sea, Roboam. Igualmente, Dios, Yud-Keh-Vah-He, levantó un siervo de Salomón, al cual iba a usar para entregarle parte del reino de Israel. Ese siervo es Jeroboam. Cuando llegó el momento de la división del reino de Israel, cuando Salomón le delegó ya el reinado de Israel a Roboam, entonces Dios hizo lo siguiente. Todo eso lo encuentran ustedes en Primera de Reyes, capítulo 11, lo pueden leer para tener de pronto un poco mayor comprendimiento, comprensión o quieran ahondar un poco en la lectura. Dios hizo lo siguiente. Tomó a Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, y le entregó la tribu de Judá. Óigame muy bien, le entregó la tribu de Judá. Pero también le entregó la tribu de Benjamín. Y algunos levitas, o sea, sacerdotes. No todos, no todo el pueblo leví, solamente parece que se detuvo la señal. Ya me dicen que ya se restauró la señal totalmente. Listo, seguimos. Entonces, Roboam, Dios le entregó algo que se llama la casa de David, compuesta por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos de la tribu de Leví. Esa misma casa de David también se conoce como las tribus del sur. Yo les recomiendo a todos que cuando tengan su Biblia en sus manos y estén leyendo Primera de Reyes capítulo 11, hagan ese apunte. Ahí, Roboam, tribus del sur, casa de David. Y colocan tribu de Judá, Benjamín y algunos de los levitas. Es muy importante esto. Ellos se ubicaron en Jerusalén, en la capital de Israel. Allá se ubicaron ellos. Por eso se le llama la tribu del sur, porque Jerusalén se encuentra al sur de Israel. Ahora, a Jeroboam, lo que hizo Dios fue entregarle 10 tribus: Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y algunos o los sobrantes de los levitas.
Estos fueron conocidos como la casa de Israel, casa de Efraín, casa de José, y son las tribus del norte. Así que Jeroboam reinó sobre las 10 tribus, sobre las tribus del norte. Casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. En los capítulos de Primera de Reyes, de 12 al 14, encontramos el pecado de Jeroboam y sus consecuencias. Y en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 7 al 15, encontramos la profecía sobre la dispersión de las 10 tribus del norte o casa de Israel por todo el mundo. Y el cumplimiento de esa profecía de la dispersión de las 10 tribus del norte o la casa de Israel por todo el mundo inició en Segunda de Reyes capítulo 17, que es la invasión de Asiria sobre Samaria e Israel. Samaria era la capital del reino del norte. Así que el reino de Israel, las 10 tribus, la casa de Israel más bien, compuesta por las 10 tribus, fueron conquistadas y sus habitantes fueron llevados cautivos a Asiria. Pero se dio una guerra entre los dos reinos poderosos en ese momento, Asiria y Babilonia. Asiria había llevado hacia su territorio a las 10 tribus de Israel, a las 10 tribus de la casa del norte. Y cuando empezó la guerra entre Asiria y Babilonia, la gente empezó a huir. Las 10 tribus del norte que vivían en Asiria se empezaron a mezclar con las mujeres de Asiria. Y las mujeres de las 10 tribus del norte se empezaron a mezclar con los hombres de Asiria. Así que se entremezclaron esas 10 tribus con los asirios. Y en el momento que Babilonia comienza a pelear con Asiria y empieza a entrar a Asiria, a esas tierras, lo que sucedió fue que todo el mundo empezó a huir de Asiria. Y al huir de Asiria, por causa de la guerra, se fueron hacia todo el mundo. Y los cuales hoy son conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí está quedando claro? Sí se está entendiendo, ¿cierto? Así que esas ovejas perdidas de la casa de Israel, al mezclarse con el mundo, perdieron su identidad como parte del pueblo del Eterno, como parte de esas 10 tribus de la casa de Israel, que son las tribus del norte. Pero ¿qué pasó con el reino del sur? Roboam, rey del sur, hizo también lo malo ante Dios. Y casi todos los reyes que eran sus descendientes le fallaron también a Dios. Y en Segunda de Reyes, capítulo 24, se nos habla del reinado de Joacim, que fue en el año 608 antes de la era común. Y vemos que Dios, Yud-Heh, permitió que el reino del sur, o Judá, aquel reino que habitaba en Jerusalén, fue invadido y llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y allí estuvieron cautivos y esclavizados por 70 años. Después de ese periodo de 70 años, los judíos, el reino de Judá, volvió a Jerusalén.
Y ellos establecieron sus moradas allí, en Jerusalén, hasta el día de hoy. Y es por ello que los que habitan en la tierra de Israel hoy en día son conocidos como judíos, porque son los únicos que están en Jerusalén. Recordemos que son los judíos, los de la tribu de Benjamín y algunos levitas. Ese es un resumen grande, a grandes rasgos, de la división del pueblo de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob, cómo se dividieron y de dónde viene Judá, los judíos. ¿Por qué les decimos judíos? O sea, no todos los israelitas son judíos, solamente es una tribu. Es más, en Jerusalén viven la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, o sea, todos los que viven en Israel, en Jerusalén, no son judíos, también hay de Benjamín, también hay levitas, y hay algunos que están regresando, porque la profecía también se dice que todas las 10 tribus van a regresar a Israel. Pero ¿por qué es necesario saber todo esto? Mateo capítulo 15, versículo 24, Yeshua dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga muy bien eso. Yeshua dijo que no ha sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8, Yeshua le dijo a sus discípulos: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Isaías 53 Isaías capítulo 53 versículo 6, Jeremías capítulo 50 versículo 6 al 7, en Ezequiel 34 se nos habla que el pueblo de Dios son como ovejas perdidas, que les falta un pastor que las guíe, y que por ello envió a Yeshua para que las lleve nuevamente a su redil, al redil de Yud-Heh, para que dé la vida por ellas. Ahora, ustedes algunos se preguntarán: pero si en mi ADN no soy de Israel, ¿cómo puedo ser parte del pueblo de Yud-Heh? Pues todo inicia en Bereshit o Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3, donde Yud-Heh le está diciendo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se nos dice que Abraham le creyó a Yud-Heh y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículo 6. Abraham, el hebreo, es el padre de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Pero es por medio de Abraham que todas las familias en la tierra pueden ser bendecidas. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 de los versículos 6 al 18. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, aquí la palabra es emuná y bitajón. Acá es tremendo, porque nosotros debemos entender que la palabra fe en todo este contexto tiene que ver con emuná y bitajón. Y ya sabemos que emuná y bitajón significa creer de la manera correcta, obedecer y ser fiel
a la palabra del Eterno. O sea que Abraham, cuando escuchó lo que Dios le prometió, Abraham, ¿qué hizo? Creyó primero y fue obediente y fiel a la palabra. Entonces acá se nos dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros no solamente creemos, también obedecemos y somos fieles a la palabra. Así que a nosotros, por creerle a Dios, a su palabra, y serle fiel y obediente a esa palabra, también se nos es contado por justicia. Y somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, ¿sabe qué significa? Que nosotros también somos hebreos. Porque estamos creyendo como creyó Abraham. Estamos siendo obedientes como fue obediente Abraham. Somos fieles al Eterno como fue Abraham fiel al Eterno. Y la Escritura sigue diciendo, versículo 8 de Gálatas 3. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, por la emuná y bitajón a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oigan muy bien. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, en la Torá, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea, yo puedo ser obediente y fiel a Dios, pero si no creo como es correctamente, entonces mi obediencia y mi fidelidad no me justifican delante de Dios. Pero si yo creo a Dios, tengo fe en Él, leo la Biblia, creo en Yeshua, pero no soy obediente, ni soy fiel a la palabra del Eterno, ni la pongo por obra, tampoco soy justificado. Por eso Dios le dio la visión a Juan del Apocalipsis. Y Dios permitió que Juan tuviera la revelación. ¿Por qué? Porque ahí se nos dice en Apocalipsis, en el primer capítulo, que Juan daba testimonio de Yeshua y de la Torá. Era justificado. Solamente aquellos que sean justificados por Dios, ya que cumplen de manera correcta la emuná y bitajón, o sea, son obedientes, fieles y creen, van a recibir la revelación del Apocalipsis, de la palabra de los tiempos finales. Nosotros, bueno, lo voy a decir así: si alguno de nosotros no logra entender estos estudios, es porque o no cree correctamente, o no es fiel correctamente, o no obedece correctamente. Y por eso el Espíritu de Dios no puede dar la revelación, porque está fallando en una de las tres cosas. Sigamos. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Oiga pues muy bien esto. La promesa hecha a Abraham fue sobre su simiente. Y la simiente de Abraham en estos tiempos es Yeshua el Mesías, no Jesucristo, es Yeshua el Mesías. Porque Yeshua el Mesías viene del linaje de Abraham. Jesucristo no viene del linaje de Abraham. Entonces, cuando nosotros creemos en Yeshua de la manera correcta, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos linaje de Abraham. Pero si creemos en Jesucristo, no somos linaje de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es tremendo. Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y es que todas las familias serían benditas en la tierra por medio de esa emuná y bitajón de Abraham. Pero resulta que en este momento la gente no conoce a Abraham. No lo conocen. Saben que hay un Abraham en la Biblia, pero no conocen lo que Dios hizo a través de Abraham. Conocen a Jesucristo y dicen, sí, yo creo en Jesús, soy parte de la iglesia. Porque ese es el engaño del enemigo. El enemigo engaña a toda la humanidad. Por eso Yeshua tiene que encerrar al enemigo por 1000 años en el reinado milenial. Porque el enemigo puede decirles, vea, es que Él es Jesús. Entonces la gente va a creer en Jesús y no van a poder ser salvos. Pero si Yeshua encierra al enemigo, a Satanás, entonces la gente va a poder reconocer a Yeshua, no a Jesús. Y no va a haber quien los engañe. Y al conocer a Yeshua, entonces van a ser linaje de Abraham y van a recibir las promesas de Abraham. Nosotros, esta manada pequeña, es coheredera de las promesas de Abraham. En Gálatas 3, ahí mismo, versículos 19 al 29, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí se nos está diciendo que Yeshua no es Dios. El mediador es para todos, pero Dios, Yud-Heh, solo es uno. Dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en el Mesías, en Yeshua, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Tremendo esto. Padre eterno, bendito y amado Yud-Heh, gracias por el pecado.
bendecimos cada uno de los pecados que están puestos en la Torah. Padre, gracias porque a través de los pecados es que nosotros conocimos a Yeshua. Porque necesitábamos limpiar nuestra vida de esos pecados y solamente lo podíamos hacer a través de la sangre del Mesías. A través de la sangre de Yeshua. Porque si no pecáramos nosotros, no necesitaríamos del Mesías. Padre, gracias. Nos abriste una puerta a través del pecado. Eso es lo que está diciendo acá. No es bueno pecar. No, para nada. Yo pequé, ya no vuelvo a pecar más. Nunca más. ¿Por qué? Porque recuerden que también les enseñé que si yo vuelvo a pecar, estoy pisoteando la sangre del Mesías. Y yo no puedo volver a pecar. Pero gracias al pecado conocí al Mesías. Me cubrí con su sangre. Creí en Él. Creo en lo que yo creo que está haciendo en mi vida a través de su Santo Espíritu que recibí gracias a la sangre del Cordero que me limpió. Pero no puedo volver a caer en pecado porque estaría pisoteando esa sangre que me limpió. Y ahí sí sería para condenación eterna. Sigue diciendo: pues todos sois hijos de Yud-Heh por la fe en el Mesías, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, en Yeshua. Y si vosotros, óigame muy bien, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Si somos de Yeshua, el Mesías, no de Jesucristo, entonces somos linaje abrahámico, herederos de las promesas que Dios Yud-Heh le dio a él. Así que empezamos con una pregunta. ¿Cuál fue? Si yo no tengo ADN de uno de las 12 tribus de Israel, entonces, ¿cómo puedo ser parte del reino de Dios? De ese reinado milenial. Todo gentil, pagano o persona del mundo que realmente quiera ser parte de ese reinado milenial donde Yeshua es el rey, lo puede hacer mediante la fe, la obediencia y la fidelidad con Yeshua el Mesías. La emuná y la bitajón, o sea, creer y obedecer la palabra del Eterno, que es en Yeshua y es en la Torah, es la que da testimonio por cada uno de nosotros. No se puede creer en Yeshua y no obedecer la Torah, o viceversa. No se puede creer en la Torah y no obedecer a Yeshua, ya que para llegar a la tierra prometida hay que cruzar, hay que pasar al otro lado, hay que dejar atrás al mundo, pasar de muerte a vida, someter la carne para que prevalezca el espíritu. Yeshua dijo en Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha cruzado de muerte a vida. O sea, es un hebreo. Vea que en ningún momento se nos habla de religiones. Se nos habla de dejar atrás del mundo, el pecado, pasar de muerte a vida eterna. Creer en Yeshua y en las palabras de Yud-Heh que están en la Torah me justifican y borran mis pecados y trae salvación a mi vida, para así poder ser parte del reino milenial. Y luego del cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, de esa nueva Jerusalén. Por lo tanto, Yud-Heh, nuestro Elohim,
no solamente pensaba en la salvación de su pueblo, sino también pensó en toda la humanidad, en todo aquel que quiera ser parte de su pueblo, lo anhela y lo desea. Después del reinado milenial de esos 1000 años, Yeshua le va a entregar todo a Yud-Heh-Vah-Heh. Y todo lo que le entregue va a ser puesto en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, que es la nueva Jerusalén que encontramos en Apocalipsis 21. Esa gran ciudad santa que va a descender del cielo y donde el pueblo de Yud-Heh-Vah-Heh va a habitar con él en la eternidad. Pero para poder estar allí, debemos estar en esos 1000 años con Yeshua en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación también nos lleva a recuperar nuestra identidad. ¿Cuál identidad? Apocalipsis 21:12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pues resulta que para entrar a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, para vivir con Yud-Heh-Vah-Heh en la eternidad, hay que pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Y ahí dice que hay 12 nombres escritos, que son los 12 hijos de Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Recuperamos nuestra identidad. Y esa identidad que vamos a recuperar es conocer a cuál tribu pertenecemos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. A una de esas 12 tribus pertenecemos. Pero claro, al haber sido dispersos en el mundo, entonces tenemos que recuperar nuestra identidad de cuál tribu pertenecemos, de cuáles de las 10 tribus pertenecemos. No somos judíos, no somos benjamitas, no, de Benjamín no somos, pero somos de una de las otras 10 tribus. Yo no sé si yo soy levita, no lo sé, porque recuerden que algunos levitas están en Israel, en Jerusalén, y otros están por fuera. Yo no lo sé, pero Dios me ha permitido enseñar su palabra, ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, a celebrar las fiestas, a recibir primicias, ofrendas, para llevar al necesitado, al pobre, otras para sostenerme. Y Dios a cada uno le va a revelar cuál es su tribu, porque así esta manada pequeña está llamada a ser parte del reino milenial. Ahora, en el reino milenial es donde vamos a conocer de qué tribu somos. Es ahí, no es antes, es ahí. Espero que este estudio que estamos iniciando esté siendo claro, porque en verdad se requiere mucha claridad en este estudio para poder nosotros, en estos tiempos que se avecinan, ayer pasan muchas cosas. Lo de Venezuela fue poco comparado a lo que pasó en el mundo ayer. Ustedes no se imaginan de verdad. Pero eso va a ser otro tema. Ya la próxima semana de pronto les contaré. Ya estamos en los sellos. Ya estamos en los sellos. Son 7 sellos que preceden a las 7 trompetas que vamos a iniciar dentro de poco. Y esas 7 trompetas van a marcar en la 7ª trompeta la venida de Yeshua a recoger a su pueblo, porque nosotros no somos llamados a ira.
Y después de que Yeshua nos levante, vienen las 7 copas de la ira. Y se va a dar inicio al reinado milenial. Padre eterno, bendito, amado Yud-Heh-Vav, gracias te damos a ti por este estudio que estás iniciando con nosotros en este día. Gracias por bendecirnos a esta manada pequeña y a todos los que escuchen, Padre Santo, y hablar que somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos dispersas por todo el mundo y que vamos a recuperar nuestra identidad para estar contigo en la eternidad. Gracias, Padre, por hablarnos de manera directa, por permitir dar testimonio de Yeshua y de la Torah. No se puede dar testimonio de uno solo, tiene que ser de los dos para poder recibir la revelación de tu palabra, de las profecías, del mensaje que tú nos quieres dar. Padre eterno, queremos colocar en tus manos a aquellas familiares, amigos, conocidos, vecinos que a los cuales amamos y queremos, Padre eterno, que también te conozcan como te conocemos, que también salgan de la mentira y el engaño del enemigo y puedan estar en la verdad, puedan caminar con ella y puedan dejar atrás toda tradición y costumbre del mundo. Que tu Santo Espíritu venga a sembrar esta semilla que hemos escuchado hoy y permita que dé fruto a su tiempo. Te amamos, Padre eterno, colocamos este día en tus manos, como nuestras vidas, la de nuestros amados, cada decisión que tomemos, que sea tu palabra la que nos guíe. Gracias, Padre, te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Mis amados, les agradezco mucho por su compañía, que disfruten de estos días. Nos vemos la próxima semana para continuar con este estudio del reinado milenial, que en verdad va a ser de mucha edificación para todo el pueblo del Eterno. Bendiciones. Feliz tarde.